Línea directa, son las 7:08. Llegó puntual, nosotros hicimos un ajuste ahí en los tiempos del noticiero, pero aquí estuvo desde 2 minutos para las 7, ya estaba aquí en la radio y eso se agradece porque no es muy común y menos en la política. Xóchitl Gálvez, qué gusto, buenos días. Buenos días, Víctor, qué gusto saludarte. Fíjate que para mí me presiona mucho llegar tarde a algún lugar, o sea, por eso me volví ciclista, porque en la Ciudad de México ya era imposible calcular un tránsito. Había un bloqueo, lo que fuera, y entonces en la bicicleta realmente tengo mis tiempos. Yo, por ejemplo, me hago 22 minutos de mi casa al Senado. Entonces, ya, tengo. Entonces, sí te vas desde tu casa al Senado en bicicleta, no haces lo que algunos que una cuadra antes se suben a la bici. No. O sea, sí traigo la bicicleta en la camioneta porque a veces hago trayectos, por ejemplo, si voy a CU, de regreso el tráfico es tremendo, entonces generalmente me bajo por ahí por patriotismo y ya me regreso al Senado en la bici, pero me echaría, no sé, hora y media desde CU y con este híbrido pues me hago 40 minutos. ¿Cuántos políticos andan en bici en la Ciudad de México? Realmente del Senado soy la única. Es la única. Soy la única. Empleados del Senado sí llegan en bicicleta. ¿Y cuánto tiempo tienes con tu bicicleta? Que soy ciclista urbana 10 años. O sea, ¿no empezaste a usar la bicicleta por imagen de campaña y eso? No. Sobre todo por un tema de tráfico. Originalmente yo tenía la empresa a la vuelta de mi casa, entonces como que me iba caminando, pero la ciudad se ha vuelto complicada. Es una bendición tener la empresa ahí cerca, ¿no? Que te puedas ir caminando. Sí, la tenía a cuadra y media. No, hombre, qué chulada. Sí. Entonces, de hecho, yo me cambiaba a vivir cerca de donde trabajaba. Ese era como mi mecanismo, y mis hijos en escuelas cercanas. Pero la verdad es que la movilidad, de hecho yo soy la autora de la reforma constitucional que busca que la movilidad sea un derecho humano. A moverte caminando, en bicicleta, en transporte público, en coche, pero que moverte no te mate. O sea, te mueren todos los días 40 personas en accidentes, ya sea peatonales, ciclistas o de tránsito. ¿Has tenido accidentes en tu bicicleta? Sí, 2. ¿Ahí en la Ciudad de México? 2 en la Ciudad de México. ¿Atropellamiento, caída? Uno fue que me falló el broche de la bicicleta, como mi bicicleta se abre y se cierra. Sí. Pues algo pasó en la ciclovía nueva de Reforma, como que ibas vibrando y ahí se me abrió. Y sí me di duro. Y otro que sí fue terrible, que me abrieron una puerta justo cuando iba a pasar, y en la ciclovía. O sea, el cuate se metió a la ciclovía y me abrió la puerta y me estampé. Fue tremendo, pero de ahí en fuera, gracias a Dios, ahora cuando veo un coche me la alejo. Por eso mucha gente no anda en bicicleta, no se transporta a sus empresas por la inseguridad. Tendríamos que hacer más ciclovías seguras. O sea, tenemos que darle un carril al ciclista. Decirle yo al que usa coche que la calle es de todos. Hay una idea de que la calle es para los coches, y no, la calle es para los peatones, en las banquetas, tiene que haber banquetas transitables, cruces seguros. Cruces seguros son estas, pues como orejas que le haces para que solo sea un carril el que la mamá con carriola, el adulto mayor cruce. Yo quise proponer un fondo de movilidad para hacer estas obras en las ciudades, pero pues este gobierno no quiso, nomás pasó la ley, pero sin lana pues no va a pasar mucho. Pero bueno, mi visión final es que hay que compartir la calle. Eso es. Xóchitl Gálvez, senadora de la República, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Eso. Y al final otra cosa, pero eso hablamos después. Algo más viene, ¿verdad? Algo más grande. ¿Cómo te fue en Culiacán ayer en este encuentro con la sociedad? Fíjate que primero el que la gente haya llegado por su propio pie. O sea, eso es increíble. Al final, ese salón tiene una capacidad hasta 1,500 personas. Yo creo que hubo unas entre 1,000 y 1,200. Los organizadores dicen 1,200, está bien. Yo digo entre 1,000 y 1,200 que hayan llegado por su propio pie, con el único incentivo de conocerme, de escucharme directamente y de saber qué pienso, pero el ánimo, los cartelones, porque ya sabes que yo decidí no poner espectaculares, porque pues no, ni tengo el dinero para hacerlo, ni creo mucho en eso. Entonces la gente llega con sus espectaculares hechos en cartón, a raíz de que el día que me presenté, agarré un cartón de la pizza donde estábamos comiendo esa noche y le puse fírmale, ¿no? Y ya de ahí se volvió como tendencia en las redes y todo el mundo llega con un cartón, puede ser de pizza, de caja de cartón, y me pone alguna frase, bienvenida a Culiacán,
o Xochitl va, o, en fin, hay cosas súper creativas con bicicleta, con corazones, con flores, muy, muy bien, la gente muy efusiva, o sea, los culiches son muy abrazadores y eso me encanta, porque yo también me gusta que me abracen. ¿Ah, sí? Sí. Porque de pronto a la gente del centro y del sur como que no se le da mucho eso, ¿no? Tiene que ver con los pueblos. Mi madre, por ejemplo. Las tradiciones. Tiene que ver son muy reservados, muy, muy reservados. Acá son más. Y también la costa de Oaxaca, no. Allá, no, hombre, son súper. Esta mezcla en la costa de Oaxaca entre los pueblos afro y los indígenas, una mezcla interesante, porque le mete mucho color y mucho ritmo. Saborcito. Estuvo la batucada, que me encanta, la alegría. A mí me gusta la alegría. Eso es. ¿Te consideras una persona alegre? Muy alegre. ¿Y qué te pone triste? La pobreza. Y me tocó atender las comunidades más pobres de este país. Primero por mi fundación. Yo puse una fundación cuando me empezó a ir bien en los negocios. Yo empecé mi empresa, por cierto, pidiendo fiada 2 computadoras y un plotter. O sea, nadie me dio dinero. Me fue muy bien, a los 2 años fui la empresaria del año, porque era una empresa muy disruptiva, muy tecnológica. Y cuando me empezó a ir bien, en 95, pues una fundación para llevar una papilla que salvara a los niños indígenas de la desnutrición y por lo tanto de la muerte, porque si te pega una diarrea cuando estás desnutrido, te mata. Y entonces la primera causa de mortalidad infantil en las zonas indígenas era por diarrea. Y empecé a trabajar ahí, por ejemplo, llegué a San Lucas Camotlán caminando, porque no había carretera, no tenía nada que ver con el gobierno. Okay. Y una señora... ¿Dónde es esto? San Lucas Camotlán, en Oaxaca. Ya. En San Juan Petlapa, sobre todo las cabeceras municipales que no tenían acceso terrestre estaban pues en las sierras, ¿no? Sí. Aquí de hecho en Sinaloa de Leiva llevamos caminos a comunidades muy marginadas, ya en los límites con Durango, ¿es el otro lado? Sí. ¿Ya estabas en gobierno? Ya estando en el gobierno, sí, ya estando en el gobierno. Allá no, allá llegué caminando a la fundación y una señora de edad avanzada, pero no sé, 60 años, no más, me dijo que si le podía llevar unos dientes. No tenía un solo diente. Híjole, me puso súper triste de darme cuenta de esa desigualdad. Y ahí seguí trabajando en lo que yo podía, porque pues yo podía más que llevar una papilla a los niños, no podía llevar dentistas y esas cosas. Sí. Y cuando llego con Fox, producto de los cazadores de talento, porque ese año yo fui nominada entre las 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos, y Fox me invitó al gabinete. Fíjate que también me entrevisté con La Bastida. Ajá. La Bastida también tenía como intención, estaban compitiendo los dos, porque fui como muy famosa ese año, porque no era una mujer que tuviera pedigrí. Y dijeron, ¿de dónde salió? El nombramiento que te dieron. En Davos, ¿no? Sí. Llamó la atención, ¿quién es esta? ¿No? Pues nació una comunidad indígena y lo que sea. Y me entrevisté con La Bastida porque también le atrajo mi perfil, pero yo no tenía partido, yo no estaba en la política. Y Fox me reclutó, me hice cargo de los pueblos indígenas. Aquí trabajé muchísimo, en Choice, en El Fuerte, en toda la zona indígena. Le metimos de entrada electricidad a todas las comunidades. En la sierra. En la sierra, o sea, estaba súper abandonada. Y con el Fondo de Infraestructura, que por cierto ya este gobierno lo quitó. Llegó a tener 12,000 millones el Fondo de Infraestructura a los pueblos indígenas. Por eso abrimos carreteras entre Ruiz y Zacatecas, entre Mezquital y Tepic. Obras que nunca habían llegado ahí, ¿no? La Tlapa Marquelia para cruzar la montaña de Guerrero. Entonces sí, eso sí me pone triste. Y mucho por hacer todavía, ¿no? Fíjate que avanzamos bien en infraestructura, hay que darle mantenimiento a esa infraestructura porque los caminos ya están del cocol. Pero yo creo que para mí el tema más importante es la parte productiva. Aquí en Sinaloa, Sonora, hay que dejarlos trabajar. La gente es muy trabajadora y quitar los apoyos al campo me parece terrible. Terrible. Porque son los que producen el maíz, son los que producen la comida. Y metérselo a la refinería de Dos Bocas sin sobrecosto, porque dijeras, bueno, le quitó al campo, pero le dio más a las medicinas, o puso más estancias infantiles, o amplió el programa de escuelas de tiempo completo. Y dices, bueno, no, pero le quitó al campo de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, para dárselo a Dos Bocas, que pasó de costar, no sé, $8,000 millones y va en 18,000. La refinería.
Sí, y me dicen que va en 20,000 millones. O sea, ¿te imaginas 240,000 millones de pesos de más? O sea, lo que podrías hacer con ese dinero al campo. Entonces, para mí la parte es la productividad, el empleo, impulsar a las emprendedoras, apoyar a los jóvenes a que tengan una mejor educación, a que puedan emprender su negocio. Para mí esa es la diferencia con este gobierno. Al principio antes de que llegaras, pues, lanzamos ahí un banner en redes y todo, y le pusimos ahí, ¿qué te gustaría preguntarle a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y han llegado algunas preguntas, ¿te interesa? Me interesan, ¿sí? Muchísimo. A ver, está llegando de todo, ¿no? Así no como importa, va llegando. La que me miente la madre también. No, hasta ahorita no hay ninguna. ¿Sí te mientan la madre? Ah, no, en Twitter. ¿Sí? Está muy cañón. Ah, no, en redes sí, pero no, en eventos y esto, no. Me cuestionan y sí. Arriba Andrés Manuel y cosas. No, nunca me ha pasado, pero en Twitter sí es una cosa espantosa. Sí está fuerte el tema de las redes sociales, sí, ¿no? Sí. Más cuando aspiras a algo. No, bueno. ¿Sí? Aquí preguntan, ¿qué piensas hacer con Fox para evitar que heredes sus negativos en caso de que vayas a una campaña? Pues decirles, primero le escribí a Fox y le dije, oiga, deje de opinar por mí. No, yo opino por mí, o sea, el presidente diciendo que un grupo de hombres me ponen y luego él ayudando en el Twitter y a partir de ahí... Ayudando entre comillas, ¿no? Pues sí. ¿Y qué te dijo Fox? No, que me respetaba y que haría lo propio quedándose, absteniéndose de opinar. O sea, yo soy yo. Pregúntale a Marco Cortés y dice, Xóchitl es Xóchitl. O sea, nadie me puede dar línea. Aún en el grupo parlamentario tuve votos distintos. Porque yo creo en una forma de pensar. Por ejemplo, el tema de prohibir las terapias de reconversión en la comunidad LGBT, lo voté a favor de prohibirlas. Y hay quien votó en contra, ¿no? Entonces yo ahí voy con mi conciencia. El ingeniero Reyes te preguntó esto de Fox. El señor Valdenebro dice, ¿te sientes vulnerable? No. ¿No te sientes, no tienes miedo? No. ¿Con esto que estás comenzando? No. Me siento fuerte, me siento entrona. Yo les digo, y he hecho público el apodo que me ponen mis hijos porque me dicen La Roca. Lo dicen en inglés, The Rock. Sí. Pero mis hijos me dicen La Roca porque les impresiona a mis hijos primero mi fuerza física. O sea, cuando me caí de la bici no me rompí nada. O sea, soy una mujer muy fuerte. ¿Qué edad tienes? 60 años. 60 años. 60. Ando en bicicleta. O sea, soy muy ágil. Pero sobre todo soy muy fuerte. O sea, me han pasado cosas en la vida muy duras. Ajá. Que a cualquiera la hubieran doblado. Y emocionalmente, ¿qué tan fuerte eres? Porque de pronto no es tanto lo físico, sino... Soy sensible, soy emotiva, transmito mis emociones. Te puedo llorar en una entrevista. Por ejemplo, cuando tengo una hermana en la cárcel. Y si me preguntan de mi hermana, pues me da el sentimiento. Porque ha sido una cosa... durísima para la familia. Tiene 11 años en prisión, por cierto, sin sentencia. Hay gente que no sabe exactamente esta historia, porque luego de pronto dicen, es que tiene una hermana en la cárcel, ¿sí? Y lo dicen de una forma como diciendo, ¿cómo puedes confiar en alguien? A ver. Pues ahí está, Fox es Fox. Mi hermana está acusada de un delito que, por cierto, ya fue inscrita en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Mi hermana, para sacarle la declaración, fue torturada. Pero eso lo va a decidir el juez. El juez va a decidir si las pruebas que presentaron en su contra son válidas y las que ella presentó. Lo único que yo sé es que no estaba en ese lugar que dice la persona que la acusa. ¿Cuánto tiempo tiene en la cárcel? 11 años, sin sentencia. Y si hizo algo, ya lo pagó, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que pues sí se haya cometido algún delito. ¿Y por qué delito la encarcelaron? La acusan de haber cuidado a una persona que estaba secuestrada. Esa es la acusación que le hacen. Entonces vamos a ver si es cierto o no. Tú la visitas en la cárcel, ¿verdad? Cada 15 días, sí. Ahorita me habló ayer muy triste porque no he podido ir y le dije que hasta el 3 de septiembre voy a poder ir. Quizá el domingo, tengo un descanso un domingo, quizá la vaya a ver. Y para mí es muy importante tocar base. O sea, ir a la cárcel te quita toda la mamonería que puedes tener en la vida porque tocas la realidad. Y para mí ha sido muy aleccionador y también entender que en mi vida fue una vida muy complicada, violencia, pobreza, y quizá mi hermana no tuvo esa habilidad que yo tuve para salirme de ese mundo, ¿no? Si en caso de que fuera culpable. Y
¿No sientes que te afecta digamos, tu imagen? Hay personas que utilizan esto en tu Lo contra. utilizan mucho, pero pues lo que me afectaría es que yo le hubiera pedido a algún político que la sacara, ¿no? O sea, está en la cárcel. Habla de mi convicción de la justicia. O sea, puede ser tu hermana, pero no la vas pues, a ayudar de manera indebida. Y ha seguido el proceso lento, 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 y ahí va. Pues, será la justicia cuando decida, pero no es justo, ¿eh? No es justo que una persona esté 11 años en la cárcel sin sentencia. Alba Villegas, me están ayudando con la entrevista, Ajá, la gracias. audiencia, ¿no? Te escucha en Guasave. Ajá. Primero te pregunta cuándo vas a ir a Guasave. ¿Eh? Bueno, lo pregunta de otra manera, pero esa es la idea. Pero, ¿Cuándo fregados vas a venir a Guasave? sí, lo dice peor todavía, pero por ahí va el asunto, ¿sí? Y te pregunta, dice, ¿qué estrategia tienes para que tu historia personal, es estudiante universitaria, que no termine esa historia personal siendo tu Waterloo por ser demasiado buena para ser cierto? Bueno, Al final la historia es una historia de miles de personas. Yo aquí ayer en el evento, mucha gente me dijo, a ver, yo vendía empanadas, yo saqué a mis hijos. Yo creo que mi historia es una historia muy común. Quizá la parte es a dónde llegué sin proponérmelo, pero historias de lucha, de esfuerzo, hay miles. Ayer estaba con un joven que me vino a ver, que fue becario en mi empresa, y me dice que le dijeron, mira, Xóchitl te puede contratar porque acaba de ganar un contrato, por cierto, para auditar Pemex energéticamente. Yo hacía auditorías ambientales y energéticas. Y dice él que no tenía 5 pesos para el pasaje para ir a mi empresa. Y entonces de repente que lo recibió, le dijo, no está la ingeniera, si quieres ven mañana. Y él se esperó hasta que yo llegué, porque no tenía dinero para regresar si lo contraté. Ayer me lo encontré aquí. Él me recordó esa historia. O sea, hay muchas historias como esas. Es un joven que se fue de aquí a estudiar a la UNAM. Entonces, al final de cuentas, mi historia simplemente lo que tiene, pues es un final más o menos feliz. Bueno, sigues proyectando tu historia personal en esas historias de los jóvenes que están esforzándose por salir adelante. Sí, que quizá ¿Te mueve eso? Sí, quizá que el presidente se equivoca cuando dice cómo de vender tamales y gelatinas, pues fundó una empresa exitosa. O sea, pues claro que de eso se trata la vida. La vida no se trata de conformarte. Porque, ¿cuál era mi aspiración? Pues sacar a mi mamá de la pobreza y de la violencia. Esa es tu aspiración. Eso es lo que me movía a mí. No me movía ser empresaria, ser senadora. O sea, lo que me movió originalmente fue eso. Y bueno, me fui encontrando en la vida que me volví una buena ingeniera. Me fui encontrando en la vida que me volví una buena empresaria. Estuve en la política. No tengo un escándalo de corrupción en la política. Me están avisando que debo concluir la entrevista y yo soy respetuoso de tu agenda. ¿Estás a gusto? Yo podría seguirme media hora contigo. No, pues yo también. Pero vamos a concluir. Sí, yo entiendo que traes una agenda. ¿Sabes que tengo que ir a Mazatlán y un poco me quedé y no quiero que tu equipo diga, no, a la próxima no, contigo no, porque te pasaste de lanza. ¿Sabes que me quedé para venir esta entrevista? Muchas gracias. O sea, porque sí me parece... Gracias a nombre de todo el equipo. No, a ver, me parece importante entrar en contacto con la gente. Me dijeron que iba a ser telefónica, pero yo sé que vernos a los ojos y el que tú me miras a los ojos y me conozcas, pues puedes saber qué clase de persona soy. Lo que le puedo decir a la gente es, de verdad, yo debía haber sido jefa de gobierno, tenía todo para hacerlo en la Ciudad de México y tomé esta decisión ante un acto autoritario del presidente de cerrarme la puerta de Palacio Nacional cuando él mintió diciendo que yo había dicho que quería quitar los programas sociales. A ver, ¿cómo está ese tema? Yo fui a la Feria del Libro de Guadalajara y dije que a los jóvenes, además de la beca, había que enseñarles código, inglés, habilidades digitales, competencias laborales, o sea, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, todo esto que del mundo de la tecnología que se requiere para trabajar. Y el presidente lo interpretó como diciendo, porque yo dije, mis padres me enseñaron a trabajar. O sea, yo soy una mujer muy trabajadora y creo que aquí la gente en Sinaloa es muy trabajadora. Entonces dijo, Xóchitl acaba de decir que va a quitar los programas sociales. Metí derecho de réplica,
peleé en los tribunales y me dieron un amparo y el presidente no me abrió la puerta. Y tú querías ir a aclarar eso en Nada más, en la mañanera. Pues. no más decir que había dicho. Nada, como tú aquí, si dices algo de alguien, Sí. te manda una cartita, la lees, ¿no? Sí, sí. Y dice, a ver, me equivoqué, me pasaron o mal la pides paso información. pues, Y se lo das, sí, ¿no? sí, Bueno, sí, se acabó. así. Sí. Pues no, me cerró la puerta y en ese momento me di cuenta que esa puerta se tiene que abrir de adentro hacia afuera, pero para todos. Entonces, Basta de odio, eh, basta de división. Yo he escuchado a muchos políticos que dicen, las puertas de Palacio de Gobierno, las puertas de Palacio Estarán Municipal no abiertas. estarán abiertas y luego primero que hacen es cerrar las A puertas. ver, quien me conoce en Mazatlán, quien me conoce en Culiacán, quien me conoce en Choice, yo abrí las puertas de Los Pinos a los pueblos indígenas Sí. y recibía a todas las comunidades indígenas 2 días a la semana audiencia. Quien te lo puede decir Ya. miles de gentes. Ahí está. Maloba te lo sí. puede decir, no sé. Él era el secretario de Desarrollo Social cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas. Siempre Los Pinos estuvieron abiertos. Eso es. Bueno, por respeto al tiempo, están Vámonos. ajustados. Lástima, está muy buena la entrevista. Oigan, pero fírmenle. Frente Amplio por México.org.mx. Si no quieren que otra persona tome la decisión, tómenla ustedes. Apóyenme. Frente Amplio por México.org.mx. Entren a mis redes sociales y apóyenme firmando. Y luego el 3 de septiembre eligiéndome como la coordinadora del frente. Y eso me va a llevar a encabezar pues esa posibilidad de enfrentar a alguna de las corcholatas. si sucede lo que puede ser, que seas candidata, ¿vas a regresar? Regreso. Porque quedamos pendientes con una buena entrevista, Órale, digamos, sobre temas. la buscamos. Nos faltaron algunas preguntas, la gente se va a quedar pues triste, pero le explicamos que traes una agenda muy ajustada. Vas a Mazatlán Bueno. y vas a atender otros medios también. Muchísimas gracias, Gracias. Xóchitl. Gracias. Xóchitl Gálvez, senadora de la República, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Está en Sinaloa y va a estar en Mazatlán más tarde. En un momento les damos a conocer su itinerario en el puerto de Mazatlán. Vamos a una pausa y regresamos con más.